Hoy trabajan sin descanso en floristerías como esta, que ha recibido el triple de pedidos que el año pasado un día como hoy, el Día de la Madre. Con todas las medidas de seguridad, entregan sus flores. Aún así, dicen, no es suficiente para recuperar las pérdidas de las últimas semanas. Muy buenas tardes, primer domingo de mayo, Día de la Madre, y como casi todo en estas últimas semanas, es el más pintoresco que se recuerda. Hoy, hasta los que no suelen celebrar este tipo de jornadas se acuerdan de ellas, de las siempre cercanas madres, por mucho que el coronavirus las aparte de nosotros de una forma u otra. Es 3 de mayo de 2020 y en las últimas horas la cifra de muertos por COVID-19 ha vuelto a desplomarse en España. 164 nuevos fallecidos. Es el dato más bajo desde el 18 de marzo. Segundo día de paseos en nuestras calles y tenemos que recordárselo una vez más. El distanciamiento, la higiene, la responsabilidad siguen siendo la clave hasta que llegue la vacuna. Comenzamos. A partir de mañana empieza la desescalada. La fase 0 durará hasta el 11 de mayo si todo va bien y si no hay repunte de contagios. Esa fase es, digamos, una semana de preparación. Ruth García, ¿qué es lo que podemos hacer a partir de este mismo lunes? Buenas tardes, María. Pues vamos a explicarles lo que pueden hacer y lo que no en esta fase 0, que, como decías, es una toma de contacto con la ansiada desescalada. Lo primero, podremos salir a pasear y hacer deporte en la franja horaria establecida según nuestra edad y nuestra situación. Es algo que ya hacemos desde el sábado. Obligación a partir de ahora, en el transporte público deberemos usar siempre mascarilla. Se mantiene el no poder pagar en metálico. Los restaurantes y bares podrán abrir, pero nosotros solo podremos ir a recoger el pedido en el local. Al dentista, al fisioterapeuta, a un taller, a una ferretería, son todos establecimientos abiertos con cita previa. A las peluquerías también podremos venir, pero recuerden, con mascarilla. Se permitirán las reformas, pero solo en viviendas deshabitadas y en locales cerrados. Los trabajadores no podrán tener contacto con los vecinos. ¿Y qué no podremos hacer? Pues, por ejemplo, ir al teatro, al cine o al gimnasio. El día 11 de mayo llegará la fase 1 si se cumplen con todos los indicadores exigidos por el Gobierno. ¿Qué pasará entonces? Será el momento en el que podremos sentarnos en una terraza. La ocupación máxima será del 50%. Se permitirán los encuentros de hasta 10 personas con familiares y amigos. El coche podrá ir lleno de ocupantes siempre y cuando vivan en nuestra casa. Los hoteles abrirán, pero no las zonas comunes, y las ceremonias religiosas podrán celebrarse con un tercio del aforo. Los mercados al aire libre retomarán su actividad con un aforo del 25%. Pero recuerden, eso ya será cuando alcancemos la fase 1. Los hosteleros de Salamanca fueron los primeros en protestar contra las medidas que proponía el Gobierno para esa fase 1. Colgaron estos carteles de "se traspasa" en todos sus establecimientos. Decían que era inviable abrir un local con el 30% de aforo y el 100% de los gastos. Pero ahora el Gobierno rectifica y va a permitir que una vez que se active esa fase 1, las terrazas tengan un aforo del 50% y no del 30% que se anunció en un principio. Lidia Bartolomé, Salamanca, ¿qué dicen ahora los hosteleros? Sí, buenas tardes. Pues los hosteleros de Salamanca siguen diciendo que esta medida es ineficaz y que no soluciona absolutamente nada. Por eso, cuando se active la fase 1, los establecimientos de hostelería de Salamanca seguirán cerrados, porque dicen son inviables económicamente. Además, también señalan que las medidas de seguridad se deben centrar en la distancia entre mesas y no en el aforo. Si todo va bien, el 11 de mayo comenzaríamos la fase 1 de la desescalada. En este marco, las terrazas podrían estar abiertas con un aforo del 50%, un aforo que ha aumentado respecto a la idea inicial del Gobierno central. Aún así, los hosteleros salmantinos lo siguen teniendo claro. Seguimos manteniendo que la apertura a partir del día 11 es muy complicada. La inviabilidad económica de los negocios creo que es evidente. Ellos plantean un sistema de distancia entre mesas y no de aforos. No se trata de porcentajes, se trata de si hay una distancia a partir de la cual se puede garantizar la seguridad del cliente, pues ese será el modelo a seguir.
Además, no solo quieren garantías de seguridad en materia de salud, también en el ámbito económico y de empleo. Necesitamos ERTEs flexibles, que podamos incorporar a nuestros empleados en base a la producción real de los establecimientos. Estas medidas también afectarían al ocio nocturno. Si no nos permiten abrir las barras en regiones como Salamanca, que todos los locales están preparados para el interior, es imposible. Por lo tanto, y si no hay novedades, el aspecto de las calles de Salamanca seguirá siendo este: establecimientos cerrados y sin terrazas. Y el comercio tradicional, que ya lo estaba pasando mal, tiene que volver ahora al trabajo en unas condiciones muy inusuales. En Zamora, los comerciantes lanzan esta campaña que ven para recordar que sus luces encendidas son imprescindibles para iluminar la ciudad. Bueno, tenemos que interrumpir nuestro informativo para conectar en directo con la delegación de la Junta en Salamanca, conferencia como cada domingo del presidente de la Junta. Gobierno de España. Antes de informarles sobre los asuntos que hemos tratado, quiero que mis primeras palabras sean las de condolencia y pésame a los familiares, los seres queridos de aquellas personas que han fallecido en la última semana, y de aliento, de apoyo y de ánimo a aquellos que están en estos momentos en una situación de hospitalización o de aislamiento domiciliario. Quiero trasladar también un mensaje de fortaleza a toda la sociedad de Castilla y León, a toda la sociedad española. Estamos viviendo, como saben, unos momentos complicados. Hemos pasado el momento más duro de la pandemia, pero todavía necesitamos no bajar la guardia. Necesitamos insistir en que hay que mantener precauciones fundamentales, la distancia social, apostar por la higiene, son elementos fundamentales para nuestra vida cotidiana. La videoconferencia que hemos mantenido esta mañana ha versado fundamentalmente sobre dos cuestiones. Por un lado, el estado de alarma. Mire, quiero explicar la posición de la Junta de Castilla y León. El estado de alarma no es ni más ni menos que un instrumento jurídico al servicio de un objetivo que desde nuestro punto de vista ese objetivo es bien claro. Queremos defender la salud de las personas de Castilla y León, queremos defender la vida de las personas de Castilla y León. Por tanto, tiene que ser evidente el beneficio de la mejora de la salud en nuestra comunidad autónoma con este estado de alarma. Y tenemos la sensación, incluso le podría decir, más que sensación, tenemos la evidencia de que no hay una planificación por parte del Gobierno de España. Hemos reclamado en varias ocasiones los informes de los expertos. Tampoco hay coordinación con las comunidades autónomas. La práctica unanimidad de comunidades autónomas han reconocido que nos enteramos de las decisiones por los medios de comunicación. Y es imprescindible la colaboración con los agentes económicos y sociales. Baste conocer algunas reflexiones de agentes empresariales o sindicales, vemos que tampoco se produce esa situación de colaboración. El presidente de Gobierno ha hablado de cogobernanza. Para que ustedes se den cuenta, el estado de alarma restringe derechos fundamentales y libertades públicas individuales, pero también restringe la toma de decisiones y el ejercicio de competencias por parte de las comunidades autónomas. Pues bien, en estas circunstancias, el estado de alarma exige el consenso político, por un lado, con las fuerzas políticas y también con las comunidades autónomas, un consenso territorial. El estado de alarma, sí, es un instrumento que puede ser eficaz y flexible a la hora de planificar la desescalada, pero ese estado de alarma, esa desescalada, tiene que ser sensata, tiene que estar bien hecho. Es en lo que hemos insistido. No hay corresponsabilidad, cogobernanza, no existe, no hay unos criterios claros ni tampoco un plan cierto. A las comunidades autónomas se nos dan instrucciones que tenemos que cumplir respecto de la lucha y control epidemiológico, de la trazabilidad de los casos, el aislamiento de aquellas personas que están contagiadas, la aplicación de los test, pero no se nos deja participar, ayudar en la toma de decisiones.
Tengo que decir que desde la Junta de Castilla y León, desde el Gobierno autonómico, estamos desconcertados y estamos estupefactos con la interlocución que hemos mantenido con el Gobierno y consideramos que es necesario en estos momentos que el Gobierno de España cambie el rumbo y lo haga de manera clara, rotunda, en profundidad. He dicho que el apoyo al estado de alarma nunca puede ser un cheque en blanco. Le hemos pedido al presidente del Gobierno dónde están los informes de los expertos que justifican que el ámbito provincial sea fundamental para justificar la desescalada. Desde la Junta de Castilla y León tenemos un compromiso claro con el mundo rural y consideramos que hay que abrir la España interior, la España rural, aquella por zonas básicas de salud. Y ahí tengo que insistir, consideramos que no se confía en las comunidades autónomas para la ejecución de la desescalada. Fíjense, se ha dicho por parte del presidente del Gobierno de España que la atención primaria es fundamental en la contención de la pandemia en estos momentos. Pues bien, la atención primaria, el marco geográfico de actuación de la atención primaria es la zona básica de salud, no la provincia. Por eso insistimos en la necesidad de que se confíe en las comunidades autónomas, de que se pueda bajar el marco provincial para adaptarnos a las zonas básicas de salud. Tenemos la sensación de que la estrategia del Gobierno es buscar responsables, que los empresarios de hostelería no pueden abrir, es su problema, que las comunidades autónomas pedimos bajar abrir la desescalada en las zonas básicas de salud, no se les hace caso. El estado de alarma exige el consenso de los partidos políticos y de las comunidades autónomas. Y el presidente del Gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor para llegar a un acuerdo con todos. Lo está poniendo difícil el presidente del Gobierno. Lejos de buscar ese acuerdo, ese consenso con todos, Sánchez lo que ha dicho es todos conmigo o contra mí. Entiendo que las fuerzas políticas se piensen el voto a la prórroga del estado de alarma si no se tiene en cuenta su opinión. Hay que buscar el interés general de España entre todos. Siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir una vez más en mi intervención, el apoyo al estado de alarma no puede considerarse como un cheque en blanco. Tiene que haber por parte del Gobierno de España un diálogo fructífero, un diálogo que llegue a acuerdos. Por un lado, con las fuerzas políticas, por otro lado también con las comunidades autónomas y, por supuesto, un diálogo económico. Fíjense, hemos pedido que a los ayuntamientos y a las diputaciones su liquidez, su superávit, no se les recorte, se les permita gestionarlo orientado siempre en la lucha contra el COVID. Las comunidades autónomas y yo, en representación de la Junta de Castilla y León, he reclamado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. He trasladado también al Gobierno de España el agradecimiento por acoger una idea que planteó, creo que fuimos los primeros, desde Castilla y León, ese fondo extraordinario no reembolsable para hacer frente a los gastos que ha originado la pandemia del COVID. Pero tengo que hacer unas precisiones. Este dinero tiene que ser un fondo extraordinario para luchar contra la pandemia, sí, pero tiene que ser un dinero adicional a lo que ya se nos había comprometido por parte del Gobierno de España y en especial por el presidente del Gobierno en estas videoconferencias recientemente. Tiene que servir, en segundo lugar, para garantizar el pago de la factura del coste de COVID. En tercer lugar, tiene que servir para defender, para garantizar, para blindar la sanidad pública, el sistema público autonómico de salud. Y, en cuarto lugar, el reparto de estos fondos se tiene que hacer en función de los afectados, en función de la incidencia acumulada y no por criterios de población. Para ir concluyendo ya mi intervención, decir que hemos hablado de Europa, la necesidad de que participemos las comunidades autónomas para afrontar la reconstrucción, consideramos que es imprescindible, y dentro de lo que es el marco de estabilidad que Europa ha flexibilizado a España,
pedimos esa flexibilidad del déficit también con las comunidades autónomas. Para que todo el mundo lo entienda, quien está afrontando mayores gastos, quien está incurriendo, por tanto, en mayores compromisos económicos a la hora de luchar contra la pandemia son las comunidades autónomas, a través de la sanidad, a través de los servicios sociales, de la política educativa, de la educación, de la gestión de la educación. Consideramos, por tanto, que debemos ser las comunidades autónomas quien recibamos la mayor parte de los fondos y también que se nos permita gestionar ese déficit en mayor volumen del que se nos ha ofrecido por parte del Gobierno de España. Decir que hemos hecho una vez más una apuesta clara por la agricultura y la ganadería. Consideramos hoy más que nunca que los agricultores, los ganaderos, toda la industria agroalimentaria es un sector estratégico en Europa y en España. Y, por tanto, hay que defender la política agraria común. Así he tenido la oportunidad de trasladarlo una vez más al presidente del Gobierno de España. Le hemos pedido también la agilidad en el pago de los ERTEs a los trabajadores. Hay que mantener abierta la ventana de pagos al menos cada 5 días para evitar el retraso en los pagos. Nos parece fundamental. Y también insistir en algo importante, los ERTEs por fuerza mayor para sectores como la hostelería o como el comercio, o se flexibilizan los criterios o que se prorrogue al menos durante el mantenimiento del estado de alarma. Y a partir de aquí, si quieren realizar preguntas, estoy como siempre a su disposición. Comenzamos con el turno de preguntas. Jesús de la Torre, de Antena 3 Noticias. ¿Debe el PP apoyar la continuidad del estado de alarma? Si no es así, ¿cuál sería la alternativa que propone el principal partido de la oposición? ¿Qué opina respecto a que el presidente del Gobierno no vea otra alternativa a esa y que, según Sánchez, no haya un plan B? Bueno, lo he dicho en mi intervención. El estado de alarma exige el consenso con las fuerzas políticas y con las comunidades autónomas. Otra forma de gobernar. Y al presidente de Gobierno hay que exigirle que haga un mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo con todos, fuerzas políticas, comunidades autónomas. También tengo que decir que no lo está poniendo fácil. Más que buscar el acuerdo o el consenso, lo he dicho antes, Sánchez se ha instalado en una posición, todos conmigo o contra mí. Yo creo que esto no es la postura que debe buscar el presidente del Gobierno. Tiene que intensificar a lo largo de estos días, desde luego, el entendimiento con las fuerzas políticas y también el entendimiento con las comunidades autónomas. Eduardo Cantalapiedra, de Diario de Ávila. Teniendo en cuenta que el criterio para la desescalada va a ser la provincia, ¿cree que Ávila, al ser limítrofe con Madrid, puede tener más dificultades para avanzar en las diferentes fases de esa desescalada? Bueno, insisto, nuestra apuesta es la zona básica de salud. Entendemos que es una forma de liberar las personas que están confinadas en la España rural, donde ya se cumplen los objetivos marcados y pactados. Por tanto, creo que la zona básica de salud es mucho más ágil, mucho más flexible, permite también la implicación de los agentes políticos, las alcaldesas, los alcaldes y otros agentes y colectivos territoriales dentro de cada zona básica de salud. Permite un mayor control de la epidemia, una mayor trazabilidad de los casos cuando se producen, incluso una mayor agilidad en el aislamiento de estos casos. Decir que consideramos que es la mejor fórmula y, por tanto, vamos a esperar a esa decisión definitiva. El presidente del Gobierno ha apostado por la provincia, nosotros apostamos por la zona básica de salud. César Aldecoa, de Es Radio Castilla y León. Desde la hostelería y el turismo insisten en que el plan de desescalada es inviable para estos sectores, que tendrían que reabrir, pero con menos clientes y los mismos gastos. ¿Va a diseñar la Junta alguna línea de ayudas para cuando ambos sectores vuelvan a la actividad? Idéntica situación se vive en la celebración de actos religiosos como bodas y comuniones. ¿Cómo van a organizarse estas celebraciones? ¿Cree usted que habría que fijar ya una normativa más definida para ellos?
Bueno, nosotros hemos apostado siempre por el criterio de la distancia social. Creo que no hay mejor ayuda para la hostelería o para el comercio, desde luego, que poder retomar su actividad con garantías. Por ello, creo que hemos hecho nuestra la causa del sector hostelero y del sector del comercio. De hecho, he tenido la oportunidad de reunirme en las últimas semanas junto con los miembros del Gobierno, con el sector del comercio y también con los representantes del sector de la hostelería. Hemos pedido, lo he anunciado, la prórroga de los ERTEs por causa de fuerza mayor o que se flexibilicen los criterios. Consideramos que es fundamental en este sentido el apoyo al sector de la hostelería y del turismo. Es un porcentaje muy grande en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Es un sector fundamental, estratégico, y tenemos que apoyarlo. Ya hemos puesto en marcha algunas medidas dentro del diálogo social, hemos aprobado alguna medida dentro del decreto ley y seguiremos incrementando el apoyo de las medidas a los autónomos. De hecho, en los próximos días voy a tener una reunión con los representantes de los autónomos para hablar de cómo debemos proceder en la desescalada, por un lado, y también cómo podemos mejorar el apoyo económico desde el Gobierno de España y desde la Junta de Castilla y León. Ismael Alonso, de Europa Press. Ayer, Pedro Sánchez anunció un fondo no reembolsable de 16.000 millones a las comunidades autónomas. ¿Satisface las demandas de Castilla y León? ¿Ha precisado la cantidad que le correspondería a la comunidad? ¿Qué criterios seguirá para su reparto? Bueno, de todas estas cuestiones el presidente del Gobierno ha trasladado a una reunión que se celebrará mañana, reunión informal, entre la ministra de Hacienda con los consejeros y consejeras de Hacienda de las comunidades autónomas. Nosotros hemos pedido que sea un fondo extraordinario no reembolsable, pero también hemos pedido que sea adicional, que no sea a cuenta de lo que nos debe el Gobierno de España. Tiene que ser, por tanto, extraordinario para pagar la factura del COVID, garantizar la sanidad pública, pero tienen que ser fondos adicionales. No se ha hablado tampoco de los criterios. Consideramos que los criterios tienen que ser algo fundamental, que sea en función del número de contagios, en función de la incidencia acumulada por la enfermedad. El fondo no satisface todas nuestras demandas, todas nuestras pretensiones. Reclamamos que de los fondos adicionales que vayan a venir de Europa se puedan participar las comunidades autónomas, y también pedimos una distribución justa del déficit, porque nos ha parecido que quien tiene que soportar el gasto fundamental de los servicios públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales, es quien tiene que tener un porcentaje mayor del déficit en estos momentos. Mañana saldremos de dudas. Pablo Lago, de El Mundo de Castilla y León. Zamora y Palencia son las provincias que mejor están a nivel epidemiológico y sanitario según los criterios de desescalada del Gobierno. ¿Van a proponer que se incorporen a la fase 1 y puedan iniciar el día 11 el desconfinamiento? ¿Qué otras áreas concretas, inferiores a la unidad provincial, van a plantear al Ministerio de Sanidad para que puedan estrenar el desconfinamiento el día 11? ¿Nos puede decir cuáles son? Bueno, nosotros vamos a proponer a todas aquellas zonas básicas de salud que el día 11 lleven 14 días sin casos nuevos. Esas zonas básicas de salud tendrían que pasar a la siguiente fase, a la fase 1. Con los datos que tenemos a día de hoy, hay 20 zonas básicas de salud que podrían llegar a esa situación el día 11 de mayo para poder pasar sin problemas a la fase 1. Carlos de Frutos, de Castilla y León Televisión. El presidente del Gobierno les ha especificado algo más sobre la posibilidad de gestión conjunta con las comunidades durante la prolongación del estado de alarma. ¿Cómo se podría organizar? ¿Qué competencias recuperarían las comunidades? Bueno, creo que he dicho a lo largo de mi intervención que nos gustaría asumir un papel más fundamental, sobre todo en la toma de decisiones, en la participación de la planificación, en la definición del marco geográfico de actuación en la desescalada. Creo que es fundamental que se escuche a las comunidades autónomas, a todas, no solo a la de Castilla y León.
Si durante el peor momento de la crisis sanitaria el papel de las comunidades autónomas ha sido clave, ha sido esencial, desde luego para la desescalada es todavía muchísimo más importante. Tanto para la vuelta a la normalidad como en el caso de que hubiese un rebrote durante este proceso, las comunidades tienen que tener un papel protagonista y, como digo, una capacidad de decisión mucho mayor para poder ser mucho más ágiles. Se pueden buscar fórmulas en las que la comunidad autónoma, con el consenso o la participación de los delegados de gobierno, actúen de manera inmediata. Seríamos mucho más rápidos y mucho más ágiles que el gobierno para una situación de reescalada y de confinamiento de algún determinado municipio o territorio. Yo creo que esa es la búsqueda o la solución que tenemos que buscar entre todos. Félix Oliva, de Tribuna Grupo. Dentro de una semana, el día 11 de mayo, está fijada la primera fecha para pasar de fase. ¿Les ha explicado el presidente del Gobierno con claridad cómo se sabrá si se cumplen los requisitos para avanzar de fase? ¿Se sabe cuándo se anunciará qué zonas o provincias entran en la siguiente? Bueno, me van a permitir que tire de ironía en estos momentos, no lo sé, y espero no enterarme de todas estas circunstancias que me pregunta Félix a través de la televisión el próximo sábado. Ha cambiado ya la franja horaria de por la tarde a mediodía, pero bueno, en cualquier caso me gustaría enterarme, bien por el presidente del Gobierno o cualquier otro miembro del Gobierno de este país, de las decisiones que nos afecta y que tenemos que aplicar las comunidades autónomas. Carolina Tabanera, de Cadena COPE. Respecto al fondo anunciado de 16.000 millones, Cataluña ha fijado ya en 4.000 millones sus necesidades de financiación. ¿Cree que la dependencia del Gobierno de los nacionalistas puede perjudicar en el reparto a comunidades como Castilla y León? Bueno, ya he contestado la parte esencial de esta pregunta, pero creo que sería una decepción tremenda si los criterios que se utiliza para apoyar a las comunidades autónomas no sea el dato de afectados, de incidencia acumulada, del número de casos acumulado. Yo creo que el gasto sanitario de los servicios sociales va vinculado claramente a ese número de casos. Otras cuestiones no, pero eso sí. Por tanto, sería, como digo, una decepción tremenda que se utilizara otro criterio. Creo que el criterio de población no es aceptable en estos momentos, para otras cuestiones tampoco, pero en este caso todavía muchísimo menos, porque el perjuicio se ha producido por el número de casos, el número de casos contagiados, el número de afectados, la incidencia en definitiva acumulada. Inés Santos, de León Noticias. Con todos los datos económicos en plena caída, la deuda pública disparada y el paro apuntando a un 20%, ¿qué tipo de renta básica se debería establecer y qué medidas de urgencia empresarial se deben acometer? Bueno, vamos a ver, respecto del ingreso mínimo vital, o como sea la denominación, mucho se ha hablado, pero poco se ha concretado. No tenemos más allá que unas reflexiones teóricas respecto de este asunto. Hemos defendido siempre que este ingreso tiene que ser igual en toda España. Tiene que ser vinculado a la búsqueda del trabajo, porque nos parece fundamental. No es una ayuda perpetua, es una ayuda vinculada al encuentro de un empleo. Y luego algo también fundamental, tenemos que ser capaces de encajar en aquellas comunidades autónomas, como la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que creo que fue, si no la primera, de las primeras comunidades autónomas que implantó una renta de ciudadanía, una renta básica de ciudadanía. Tiene que buscarse el encaje. Hemos invertido mucho dinero desde las comunidades autónomas, desde Castilla y León, en esta década en la que lleva implantada esta renta de ciudadanía. Por tanto, ese encaje, esa coordinación tiene que ser fundamental y ahí es imprescindible no solo el diálogo, sino también la participación en la toma de decisión con las comunidades autónomas. En cuanto a las medidas de urgencia empresarial, es imprescindible
apoyar a autónomos y pymes, lo he dicho, la comunidad autónoma hemos aplazado los impuestos de carácter autonómico. Estamos pagando a los proveedores, que en muchos casos son pequeñas y medianas empresas, autónomos, estamos pagando en menos de un mes. Hay que prorrogar los ERTEs para proteger a los trabajadores, pero también para ayudar a proteger a las empresas y, desde luego, condonar las cuotas o, por lo menos, aplazar el pago de cuotas de la Seguridad Social. Óscar Rodríguez, de la agencia EFE. Parece que finalmente los hosteleros podrán abrir sus terrazas al 50%. ¿Les satisface esta relajación desde el 30% inicial o seguirán pidiendo un mayor aforo? ¿En qué medida cree que este mayor margen puede disminuir el número de hosteleros que vean inviable abrir? Para este tipo de medidas, ¿han defendido también las diferencias territoriales? En el sentido de que no es lo mismo un bar en un pueblo sin contagiados que una terraza en la costa. Creo que son dos cuestiones claras. Lo hemos dicho, no se trata de un porcentaje de aforo. Hemos tenido la oportunidad de, en muy pocos días, de ver cómo se pasaba de un tercio a la mitad, sin explicar cuáles son los criterios técnicos que justifican esta decisión. Lo primero que necesitamos es que los establecimientos abran con total seguridad. En segundo lugar, que tengan adoptadas los criterios, como digo, de seguridad, de material a sus trabajadores, etcétera. También es imprescindible apostar por la modernización, por la innovación, tanto en la hostelería como en el comercio. Y creo que es importante insistir una vez más en la distancia social. Si estamos buscando un criterio objetivo, igual para toda España, el de la distancia social es un criterio que se entiende perfectamente. Habrá sitios donde pueda ser mayor el porcentaje en las terrazas y en otros sitios menos. Respecto del planteamiento de utilizar o cuáles son las decisiones que debemos adoptar en un bar de la costa, en un bar, en una terraza en la costa o en otros sitios donde haya pocos contagiados, volvemos a insistir, nuestro criterio es la zona básica de salud. Y ahí, en esos criterios, en esos espacios geográficos, la zona básica de salud, en nuestra comunidad autónoma, pues lógicamente entenderíamos que se puedan abrir, siempre cumpliendo estos criterios de seguridad por un lado y de distancia social por otro. Felipe Ramos, del Mundo de Valladolid. El Gobierno acaba de anunciar un fondo no reembolsable para las comunidades, tal y como usted exigía. Los ayuntamientos también reclaman ayuda. ¿Va a poner en marcha la Junta un fondo también no reembolsable para los ayuntamientos? ¿No cree que una vez más corren el riesgo de dejarlos atrás? Vamos a ver, pedimos al Gobierno de España que el fondo no reembolsable, aparte de no reembolsable y extraordinario por los gastos del COVID, sea adicional a los recursos ya comprometidos por el Gobierno de España y el propio presidente en las videoconferencias. Participar las comunidades autónomas. También se puede estudiar, por supuesto, a los ayuntamientos que los fondos que vengan de Europa puedan participar, puedan llegar, como digo, a comunidades autónomas y ayuntamientos y diputaciones, y que el déficit se reparta de forma justa. Tengo que decir que la Junta de Castilla y León ha adoptado decisiones de apoyo a los ayuntamientos. Por un lado, las cantidades ya comprometidas inicialmente antes de estas circunstancias las hemos consolidado, relativo a la Consejería de Presidencia, relativo también a la Consejería de Empleo, relativo a la Consejería de Familia. Tengo que decir también que del dinero que hemos recibido del Gobierno de España, el 50% destinado para servicios sociales, vamos a orientarlo, vamos a dedicarlo, vamos a destinarlo ese 50% a los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. No descartamos que podamos incrementar en el futuro esas cantidades una vez que se justifique con los propios ayuntamientos, como digo, que se justifique aquellos gastos extraordinarios que hayan tenido. Vamos a hacer un grupo de trabajo con la Federación Regional de Municipios y Provincias para que se estudien aquellos gastos extraordinarios, pero también aquellas, digamos, no gastos o gastos no realizados
por efecto de la pandemia, que también se ha producido. Vamos a analizar toda esa situación y con la Federación Regional de Municipios y Provincias y tomaremos una decisión en el futuro. Roberto Mallado, de Onda Cero. ¿Da por perdida la posibilidad de que el Gobierno acepte que las zonas de salud sean la referencia territorial en la desescalada? ¿Tiene un plan B la Junta en el caso de que sea así? Bueno, vuelvo a insistir. Nuestra propuesta son las zonas básicas de salud, por muchos motivos. Desde el punto de vista sanitario, se controla mejor la epidemia, se controla mejor la trazabilidad de los casos, se aísla mejor y más rápidamente, con mayor eficacia. Desde ahí, la atención primaria está trabajando para actuar en la aplicación y en la implantación de los test. También tengo que decir que hay una mayor implicación social y política porque todos tenemos mayor capacidad de darle la vuelta a un color o a otro dentro del mapa. La zona verde tendría posibilidad de pasar a la siguiente fase y bueno, ahí yo insisto en la implicación de los agentes políticos y sociales. Seguimos defendiendo, por tanto, nuestra propuesta. No conocemos los umbrales del Gobierno propuestos para las provincias y sin esos umbrales, sin que nos determinen cuáles son los umbrales que determinan las condiciones, los criterios, no podemos determinar qué provincias pueden entrar en la siguiente fase o cuál no. Por tanto, no es un problema de hacer una propuesta, es un problema de que el Gobierno de España asuma su responsabilidad y estamos dispuestos a compartir esa decisión y otras decisiones que le hemos pedido y así poder aclarar cuál es la desescalada más adecuada. También le hemos pedido, reitero una vez más, la propuesta de la zona básica de salud. Nuestra propuesta tiene el consenso político, el consenso científico y el consenso social, algo fundamental. Apostar por la zona básica de salud no solo tiene, vuelvo a repetir, la zona básica de salud tiene un consenso político, un consenso social y un consenso científico. Es la más adecuada. Es una estrategia, como digo, que vincula a todos los alcaldes y alcaldesas y la sociedad en su conjunto con esa apuesta por la protección de la salud y evitar los contagios, que es lo que queremos y con lo que estamos trabajando. Creemos que esta estrategia es más progresiva y más prudente de cara al futuro. Carlos Rincón, de la Gaceta de Salamanca. ¿Cree que estará Salamanca en condiciones de pasar a la fase 1 el día 11? La consejera de Sanidad ha expresado su temor a un rebrote. Tras el descontrol que se produjo en la tarde de ayer en Salamanca durante la salida a la calle, ¿cree que el Gobierno debería reforzar la presencia policial en las calles para evitar que haya una relajación en las medidas que deben adoptar los ciudadanos para evitar nuevos contagios? Bueno, tengo que hacer varias reflexiones respecto de esta pregunta. La primera es que pasar de fase no es una cuestión de valoración o de opinión, no es una cuestión de decisión política, es una cuestión de decisión técnica. Se fijan unos criterios, el que cumple esos criterios puede pasar a la siguiente fase. Hay que hacerlo con seguridad, porque nada más peligroso habría que una vuelta atrás. Necesitamos, por tanto, que el Gobierno de España adopte esos criterios iguales, idénticos para toda España, ciertos, esos indicadores, esos estándares, esos umbrales estén claramente precisos y determinados por el propio Gobierno de España para que sepamos cuándo, cómo y de qué manera se puede pasar de fase. La segunda parte de su intervención, si la clave del éxito del confinamiento ha sido el sentido común y la responsabilidad individual, yo quiero hacer un llamamiento al sentido común, a la responsabilidad individual de todas las personas, por supuesto de Castilla y León y por supuesto de España. Quiero hacer un reconocimiento de la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de las policías autonómicas y de las policías locales. Han estado en primera línea en la lucha contra el virus. Ha habido numerosos contagiados
y también ha habido muchos fallecidos. Quiero hacer, por tanto, ese reconocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, autonómicos y locales. Es imprescindible. Y también decir que el Gobierno de España, la delegación de Gobierno, las subdelegaciones de Gobierno tienen que estar más pendientes para que cuando haya alguna situación no prevista o no que se genere una situación que no es la que alguna de las decisiones se pudiera producir, pues que se controle y que se evite. Isabel Jimeno, de ABC. Respecto a los siguientes pasos en la fase de desescalada, a una semana de que se pueda dar el paso al nivel 1, ¿les ha explicado el presidente si podrá hacerse por zonas básicas de salud u otro tipo de área inferior a la provincia? Si es así, ¿con qué criterios? ¿Cuándo debería comunicarse qué zonas son y si la Junta ya las tiene pensadas? De lo contrario, ¿con qué argumentos lo ha rechazado? Castilla y León está incidiendo en la prudencia en los pasos. ¿Eso puede frenar aún más la recuperación económica? Bueno, lo que tengo que decir es que el presidente del Gobierno ha dicho que su plan es la provincia, pero no ha descartado lo contrario. Le hemos pedido de manera unánime, sobre todo las comunidades autónomas superiores a una provincia, las más extensas, las que tienen mayor número de provincias, le hemos pedido que se baje el criterio provincial a las zonas básicas de salud. Es algo en lo que hemos coincidido muchísimas comunidades autónomas. Decir que lo peor para luchar contra la crisis económica sería sin duda que volviéramos a tener un rebrote. Es decir, los pasos que tenemos que dar hay que darlos con total seguridad. Eso es algo en lo que coincidimos todos, fuerzas políticas, fuerzas sociales, empresarios, sindicatos y también los científicos. Nosotros no apostamos por quedarnos quietos, todo lo contrario, apostamos por avanzar, pero avanzar en seguridad por un lado y en compromiso por parte de la sociedad. Nosotros hemos hecho un planteamiento serio, hemos hecho un planteamiento solidario, responsable, un planteamiento consensuado y vamos a seguir defendiendo porque es lo que consideramos lo mejor para nuestra comunidad autónoma. Arturo Posada, del norte de Castilla. ¿Qué evolución ha visto en el comportamiento del presidente del Gobierno con los mandatarios autonómicos durante las últimas semanas? ¿Cree que está teniendo en cuenta la opinión de las comunidades? ¿En qué momento considera que debería finalizar el estado de alarma y recuperar las competencias autonómicas en sanidad? Bueno, vamos a ver. Hemos insistido todos al presidente de Gobierno que utiliza los sábados y la televisión para hacer los anuncios y los domingos para comentar lo que ya ha anunciado. Digamos que se lo hemos afeado todas las comunidades autónomas, ¿no? Y le hemos pedido que o bien retrase su comparecencia en televisión al domingo por la tarde, o bien que estas videoconferencias se hagan el sábado por la mañana para que nos enteremos de primera mano por parte de todos los titulares de gobiernos de comunidades autónomas. Es verdad que ha ido cambiando la evolución del presidente del Gobierno, pero creo que no se trata de hacer una valoración respecto de la actitud con respecto de las comunidades autónomas. Creo que en el cómputo global nos estamos enterando incluso de propuestas que habíamos hecho las comunidades autónomas por la prensa y eso no es un buen mecanismo de actuación. Hay competencias que hemos ejercido las comunidades autónomas a lo largo del estado de alarma, que han sido cruciales, las sanitarias, las de políticas sociales. Y por lo tanto no se trata de recuperar competencias. Lo que se trata es de que podamos participar en la toma de decisiones de las competencias. Y ahí que el ejercicio de esas competencias se haga con las garantías y con las certidumbres a los ciudadanos, algo que hemos echado en falta en algunas ocasiones en la acción del Gobierno. Rubén Travesí, de la agencia ICAL. Una vez que se han conocido las previsiones del Gobierno de España sobre la economía, el déficit y la deuda, ¿ha podido en esta semana hablar con los grupos de la oposición
para avanzar en el Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León? ¿Tiene la Junta una propuesta sobre el formato y la propuesta inicial? Por otra parte, ¿les ha informado sobre cómo prevé que será esta fase de la desescalada en Castilla y León y qué zonas o provincias cree que pueden iniciar la siguiente fase? Vamos a ver, hablo todas las semanas con el líder de la oposición. Nuestras conversaciones son fluidas, no voy a hacer ningún comentario más. Sí creo que desde la Junta de Castilla y León se ha informado a la oposición respecto de nuestra posición, respecto de las zonas básicas de salud, que tanto he citado a lo largo del día de hoy. Tenemos su apoyo, tenemos también el apoyo del diálogo social, de los empresarios y de los sindicatos de las zonas básicas de salud. Consideramos que el mundo rural no debe seguir confinado cuando se están produciendo circunstancias de 14 días en muchas zonas básicas de salud, en muchos municipios de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, nuestra posición a este respecto es pública y notoria. Los datos de las zonas básicas de salud son públicas, están en el portal de la Junta de Castilla y León. Antonio Vega, de Ileón. El otro día en el Senado, el número 2 de su partido, García Egea, responsabilizó al vicepresidente Iglesias de los fallecidos en las residencias de mayores, una competencia de las comunidades. ¿Comparte usted esta afirmación? ¿Quién tiene la responsabilidad de los fallecimientos de mayores en Castilla y León? ¿Cree necesaria una comisión de investigación en las Cortes Autonómicas sobre la afección de la COVID-19 en las residencias de mayores? Vamos a ver, yo he dicho con claridad una y 100 veces que el único responsable del fallecimiento de las personas es el COVID y que el único enemigo que tenemos es ese virus invisible contra el que tenemos que luchar todos. Dicho esto, hay que hacer una reflexión profunda respecto del planteamiento de las residencias de mayores. En mi comparecencia de hace unos días hice un elenco detallado de todas las actuaciones que la Junta de Castilla y León había realizado en positivo, tanto en las residencias públicas como en las residencias privadas. Es verdad que el modelo que teníamos hasta este momento, el modelo residencial, era un modelo preparado para una situación de normalidad. Nos hemos encontrado con una pandemia con carácter extraordinario, que ha afectado no solo a nuestra comunidad autónoma y a nuestro país, sino al mundo entero. Lo estamos viendo a través de los medios de comunicación. Pues bien, consideramos desde la Junta de Castilla y León que hay que poner en marcha un grupo de trabajo donde se tengan en cuenta las opiniones de las fuerzas políticas, la de los expertos, también la del propio sector, la del diálogo social, porque consideramos que es algo muy importante. Silvia García, de Noticias Castilla y León. ¿Cuál cree que debería ser la postura del Grupo Parlamentario Popular en la votación de una nueva prórroga o de más prórrogas sucesivas del estado de alarma? ¿El apoyo al Gobierno en este asunto debe ser cuestión de Estado sin límite de tiempo? Vamos a ver, lo he dicho a lo largo de mi intervención. El estado de alarma es un instrumento útil y flexible para la desescalada si se utiliza correctamente, si se hace bien, si se hace con sentido común. Y ahí exigimos al Gobierno de España un consenso con las fuerzas políticas y con las comunidades autónomas, porque entendemos claramente que esa restricción de derechos y libertades por un lado y de la toma de decisiones y de ejercicio de competencias a las comunidades autónomas por otro, pues es una limitación que requiere por parte del presidente del Gobierno un esfuerzo mayor, una capacidad mayor para encontrar un acuerdo con fuerzas políticas y con comunidades autónomas. Eso es lo que esperamos en los próximos días. Aunque es verdad, y vuelvo a insistir, Sánchez no puede decir todos conmigo o contra mí. Tiene que hacer un esfuerzo, él es el presidente del Gobierno, él es el que tiene la responsabilidad. Y desde las fuerzas políticas y las comunidades autónomas hacer también cesión de nuestros planteamientos y nuestras pretensiones. Respecto de la Junta de Castilla y León, hemos hecho cesión a lo largo
de estas semanas, lo hemos demostrado, lo hemos puesto en práctica, creo que eso es algo evidente. Iniciamos un nuevo turno de preguntas con las que se han formulado durante esta rueda de prensa. Juan Vicente Velasco, de Radio Arlanzón. La última semana hemos escuchado y sobre todo visto manifestaciones con amor digital en redes sociales de representantes del PSOE y de Podemos hacia los consejeros de Ciudadanos en la Junta de Castilla y León. ¿Las han hecho para darles celos políticos o lo que buscan es justificar plenamente la gestión que sobre esta crisis del coronavirus están realizando socialistas y podemitas en el Gobierno nacional y decir que hay que apoyar y no criticar? Bueno, a Juan Vicente le tengo que decir que esa es una pregunta que debe realizársela a los líderes del Partido Socialista y de Podemos. Yo lo único que puedo decir es que el Gobierno regional es un gobierno que actúa como un equipo, que cuando entramos a nuestras responsabilidades nos quitamos la camiseta de formaciones políticas y solo tenemos un objetivo: trabajar por Castilla y León, un objetivo que es proteger a las personas, su salud, su vida, su acompañamiento, el abastecimiento, el empleo, la riqueza económica. Eso es el único objetivo que yo identifico en la Junta de Castilla y León en el Gobierno autonómico. Elia Ruiz, de noticiasburgos.es. Usted ha declarado en un medio de comunicación que es necesario apoyar el estado de alarma, pero no es un cheque en blanco. Y el presidente Sánchez ayer habló de cogobernanza con las comunidades autónomas. ¿Cuáles serían las condiciones? Bueno, lo he dicho a lo largo de mi intervención, es la palabra de moda, la cogobernanza. Ayer habló el presidente Sánchez, esta mañana ha hablado de cogobernanza en varias ocasiones, todos hemos hablado de cogobernanza, igual que en otros momentos se habló de nuevo tiempo. Yo, al margen de las palabras, me quedo con los hechos. Es fundamental en estos momentos que el presidente del Gobierno dé un paso al frente y apueste por el consenso político y territorial. Consideramos que es fundamental. El estado de alarma puede ser un instrumento útil si se hace bien, si se hace con sentido común, si se hace con un carácter integrador. Y eso es lo que le reclamamos al Gobierno de España, que se nos escuche a las fuerzas políticas, que se nos escuche a las comunidades autónomas y que en interés general de España lleguemos a un acuerdo entre todos. Ismael Alonso, de Europa Press. IGEA acaba de anunciar en Twitter que mañana harán llegar una propuesta de comunidad y con consenso de desescalada sensata y progresiva que permita aunar seguridad y desconfinamiento progresivo. ¿Nos puede avanzar en qué va a consistir esa propuesta? Bueno, no voy a cometer yo el error que comete el presidente del Gobierno de España de anunciar antes de mandar la propuesta, pero creo que cualquier persona que me haya escuchado a mí, que haya escuchado las intervenciones del vicepresidente o de la consejera de Sanidad, sabe que estamos hablando una propuesta, una apuesta clara por las zonas básicas de salud, ¿no? He hablado de algunos criterios que, por tanto, yo conozco esa propuesta, mañana se la haremos llegar al Gobierno de España. Luis Urdiales, de Diario de León. Del reparto que llegue a Castilla y León de los 16.000 millones, ¿se tendrá en cuenta la dispersión de la población y su envejecimiento en provincias como León? ¿Se puede extrapolar una cifra para León? Vamos a ver, este dinero todavía no sabemos cuál va a ser el criterio, porque ha hablado el presidente que una parte muy importante tendría que ser para garantizar la sanidad pública y otra parte para los servicios sociales. Claramente nuestra apuesta es por proteger, por defender, por blindar, por garantizar el sistema público de salud y el sistema público de servicios sociales. Eso es algo irrenunciable, una apuesta que hacemos desde la Junta de Castilla y León. Desde el Gobierno que presido tenemos una idea clara, una apuesta por el sistema autonómico público de salud y de servicios sociales. Y eso pues requerirá, desde luego, garantizar ese sistema público en todos los rincones y en todas las provincias, por supuesto. Hospitales, centros de salud. César Aldecoa, de Es Radio Castilla y León. Ayer, Pedro Sánchez anunció el uso obligatorio de mascarillas en transporte público. ¿Qué sucede con los taxis? ¿Va a extenderse a superficies como supermercados?
Es algo que ya le planteé y tuve la oportunidad de explicar aquí hace una semana al presidente del Gobierno. Se lo planteé al presidente del Gobierno y lo planteé aquí a todos ustedes. Tiene que definirse el modelo y la utilización de las mascarillas. ¿A quién hay que repartir? ¿Quién tiene la capacidad de repartir? ¿Qué modelos son los necesarios y en qué circunstancias? Precisamente la utilización de mascarillas en el transporte público es una propuesta que hicimos en su momento por la Junta de Castilla y León. De hecho, ayer, cuando hablaba el presidente del Gobierno de esta propuesta, estaba hablando también en una rueda de prensa el consejero de Fomento y Medio Ambiente y estaba hablando precisamente de la necesidad, de la oportunidad de utilizar las mascarillas en el transporte público colectivo. Son otras cuestiones como la que usted plantea que se tiene que definir en el futuro. Juan José Andrés, de Televisión Española. De la videoconferencia, ¿saca usted la impresión de que Pedro Sánchez ha querido convertir a las comunidades autónomas en el plan B ante la oposición que se intuye en el Congreso de los Diputados? Bueno, todo el mundo sabe que el estado de alarma lo vota el Congreso de los Diputados. Por tanto, las comunidades autónomas no podemos ser, a ese respecto, a ese tema concreto, ningún plan alternativo. Lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno, y creo que tiene mucho trabajo por delante, porque lo que he visto y he oído y he escuchado, tiene que hacer un esfuerzo de consenso. El estado de alarma exige un esfuerzo de consenso con los partidos políticos y con las comunidades autónomas. Carlos de Frutos, de Castilla y León Televisión. ¿Apoya usted la propuesta de García Page de que el Estado compense a las comunidades en proporción al impacto sufrido? Yo, en parte, no solo es esa propuesta, porque lo ha explicado el presidente García Page, yo apoyo la propuesta que he explicado aquí. El fondo extraordinario no reembolsable tiene que ser adicional a las cantidades ya comprometidas a las comunidades autónomas. Tiene que ser para garantizar el sistema público de sanidad y el sistema público social. Consideramos que eso es algo irrenunciable y nuestro criterio en el reparto de este dinero es lisa y llanamente por número de afectados, por la incidencia de afectados acumulada a lo largo de estas semanas. Nunca un criterio puro y duro de población. César Blanco, del norte de Castilla en Segovia. Varios ayuntamientos, no solo de la provincia de Segovia, han empezado a adquirir a empresas y laboratorios por su cuenta y a cargo de sus arcas municipales test masivos para sus poblaciones. ¿Qué opinión le merece? Algunos alcaldes dicen estar pendientes para autorizar las órdenes de compra de las medidas que vayan a efectuarse al respecto. ¿La Junta o el Gobierno de España van a administrar a los municipios estos test para la población? De no ser así, ¿cómo se puede dar respuesta a esta demanda para que las poblaciones garanticen mediante estas pruebas el escenario de incidencia de sus respectivas localidades? Bueno, lo mejor, para que todo el mundo le quede claro, y no lo digo por mí, sino por quien sabe de esto, son las medidas universales de precaución. Lavarse las manos con frecuencia. También la distancia social es fundamental, es la mejor garantía. En tercer lugar, también el uso de mascarillas en determinadas circunstancias y situaciones. Hemos hablado del transporte público, para proteger a los demás por si nosotros estuviéramos contagiados, fuéramos positivos y asintomáticos. El Gobierno de España ha determinado la elaboración de una encuesta serológica y con un determinado número de test. Nosotros estamos haciendo una apuesta por el número de test, una apuesta para hacer test en aquellos colectivos más vulnerables, los profesionales de la sanidad, los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, protección civil, bomberos, que están también en la primera línea, los profesionales
que trabajan en los servicios sociales, los enfermos, los pacientes, aquellas personas vulnerables, las personas que llegan con síntomas a la atención primaria. Respecto de aquellos ayuntamientos que quieren comprar test, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con los centros de salud, con el sistema autonómico de salud y, desde luego, pues, autorizar o pedir la autorización a este respecto. Respecto de los test, un test no es una vacuna, un test no es un medio curativo, un test lo que te indica es la situación en la que tú te encuentras. Por tanto, también en este sentido quiero rebajar las expectativas que tiene la población en general. Óscar Rodríguez, de la agencia EFE. ¿En cuánto cifra la Junta las necesidades de financiación de la comunidad que se deben cargar a ese fondo de 16.000 millones anunciado? ¿Incluye ahí lo que están gastando los ayuntamientos? No. Ese fondo sería única y exclusivamente para comunidades autónomas. Tenemos hechas nuestras cuentas, lógicamente a quien se lo tenemos que comunicar es al Gobierno de España. Mañana hay una reunión informal, me van a permitir que sea también, vuelvo a insistir, respetuoso y que esperemos al día de mañana a que el consejero se lo traslade a la ministra de Hacienda. Y la última pregunta, Aurelio Martín, de El Día de Segovia. En caso de que no se les escuche como piden y no existe apoyo suficiente para prorrogar el estado de alarma, supondrá que no hay desescalada. ¿Tienen alguna alternativa para asegurar la salud de los ciudadanos en esa situación? Vamos a esperar todos, todavía quedan días de intenso trabajo. Yo le pido una vez más al presidente del Gobierno que haga todos los esfuerzos para que lleguemos a un entendimiento con fuerzas políticas, con comunidades autónomas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues finaliza la comparecencia de Alfonso Fernández Mañueco un domingo más después de esa conferencia de presidentes que mantienen con el Gobierno central, con Pedro Sánchez. Hoy hemos escuchado a un presidente de la Junta especialmente crítico con la gestión que está haciendo Sánchez de todo este asunto con el coronavirus. Dice Alfonso Fernández Mañueco que tienen la evidencia de que no hay una planificación clara por parte del Gobierno central y que desde luego no hay coordinación ni con las comunidades autónomas ni con los agentes económicos y sociales. Por eso le pide Mañueco a Sánchez, le insiste una y otra vez en que haga un esfuerzo, en que busque un consenso tanto entre formaciones políticas como entre regiones, porque, dice Mañueco, se nos dan pautas para cumplir a las autonomías y luego no se nos deja participar en la toma de decisiones. Estamos estupefactos, decía Alfonso Fernández Mañueco con la conversación de hoy. El Gobierno debe cambiar su estrategia. En cuanto a la desescalada, ha insistido una vez más en que se debe hacer por zonas básicas de salud y no por provincias, a pesar de que parece ser que sigue siendo la intención de Pedro Sánchez. Los criterios, por cierto, todavía no lo sabemos, y decía Mañueco, espero no enterarme por la televisión, como estas últimas semanas, tampoco los domingos por la tarde o por la mañana, de qué provincia pasa a la siguiente fase. Lo está poniendo difícil Pedro Sánchez, dice, todos conmigo o contra mí, dice Mañueco, que esa está siendo la estrategia del presidente del Gobierno. Por cierto, en cuanto al fondo económico, ese fondo especial que ha puesto en marcha el Gobierno central para las comunidades autónomas de 16.000 millones de euros, Mañueco lo agradece, pero dice que tiene que ser un dinero adicional en todo caso a lo que se había comprometido por parte de la Administración central, que tiene que servir para garantizar el pago de las facturas y de la sanidad. Y lo más importante, quizás uno de los titulares más importantes que ha dejado, la Junta pide que el dinero que se va a dar a las comunidades autónomas se haga en base al número de afectados que tienen, a la incidencia del coronavirus en cada comunidad autónoma y no tanto en base al número de habitantes. En este sentido, Castilla y León es una de las comunidades con mayor incidencia en base a la tasa de población que tenemos aquí.
Piden más flexibilidad de déficit y apuestan, una vez más, decía Mañueco claramente, por la agricultura, por la ganadería y por el sector hotelero. Por cierto, en los próximos días ha anunciado el presidente de la Junta que se van a reunir con asociaciones de autónomos para ver cómo se gestionan mejor las ayudas, y también ha anunciado una reunión mañana mismo entre la ministra y los consejeros de Hacienda en la que hipotéticamente se darán más detalles de ese fondo especial de 16.000 millones para las autonomías. Un último titular, mañana también Castilla y León va a hacer llegar al Gobierno central su propuesta para esa desescalada en la que, recuerden, insiste Mañueco, se tiene que hacer por zonas básicas de salud y no por provincias, algo especialmente importante en una comunidad tan extensa como la nuestra. Continuamos ahora con el informativo donde lo habíamos dejado y les decíamos que desde mañana los comercios que tengan locales relativamente pequeños, de menos de 400 metros, pueden abrir sus puertas. Eso sí, las restricciones están claras también para ellos. Cita previa y un único cliente por cada trabajador. Samuel Senovilla, Ávila, buenas tardes. Buenas tardes. A partir de mañana podrán abrir las ferreterías, librerías, peluquerías y establecimientos de reparación de ropa y calzado. Eso sí, solo los negocios que tengan menos de 400 metros cuadrados. Solo se podrá atender a un único cliente por empleado y siempre bajo el sistema de cita previa. Lógicamente se deberán mantener las medidas de seguridad, como la limpieza y desinfección del establecimiento y los uniformes, así como respetar el distanciamiento social. Elena es una de las muchas profesionales del sector de la peluquería que se preparan para reabrir este lunes, eso sí, con restricciones. Entre tocador y tocador no había los 2 metros que se permiten de la distancia de seguridad, entonces hemos barajado esta opción para que una clienta pueda estar aquí y no tenga contacto, aunque se pueda ver con la de al lado, pero no tenga contacto. De momento solo pueden trabajar con cita previa y con una sola persona por vez. Además deberán desinfectar la zona después de cada uso, facilitar guantes, mascarillas y batas desechables, tanto a clientes como a trabajadores, y estos últimos deberán tomarse la temperatura antes de entrar y cambiarse de ropa y de calzado. Lo primero que vamos a hacer es desinfectarnos las manos y la que quiera se puede poner unos guantes de plástico. Los guantes son opcionales, el gel es obligatorio. Medidas necesarias que se traducen en un sobrecoste para estos negocios que piden la ayuda del Gobierno. Que nos volviéramos al IVA reducido como teníamos antes. Ya solo con eso pues se podría ayudar a bastantes peluquerías en España. Si todo va bien, a partir del día 11 la situación cambiará y se permitirá la apertura generalizada de las peluquerías, aunque con un aforo máximo del 30%. Esta pequeña tienda de moda abrirá sus puertas en unos días. Con mucha incertidumbre, ahora mismo se centra en dar la mayor seguridad a sus clientes. Guantes, pondremos unos dispensadores de gel desinfectante, en los probadores pondremos ozono también para que la clienta cuando se pruebe tenga su probador desinfectado. Nosotras aquí tenemos 2 probadores, con lo cual abriremos uno, una clienta se prueba en uno, luego en otro, y iremos cerrando uno y otro para poder desinfectar. Tienen claro que los clientes no volverán a la tienda como antes y que abrir con las famosas rebajas sería, dice, inviable y nada rentable. Nosotros si empezamos con rebajas en la tienda, nuestro margen cae en picado. Por eso buscan nuevas alternativas para que la clientela se anime a volver y dar salida así a toda la mercancía que tienen. He preparado un outlet hasta el 70% de todas mis marcas y lo voy a inaugurar para la reapertura. Una tienda que busca volver a una normalidad que le costará mucho recuperar. Hoy las cifras de contagios que da el Ministerio de Sanidad caen a mínimos desde que comenzó el estado de alarma. Andrea Magdalena, ¿cuáles son los últimos datos que tenemos? Sí, hacía muchas semanas que no veíamos bajar esa cifra de contagios de los 1000 y hoy se han registrado 838 nuevos casos en España confirmados por PCR. Es un buen dato al que agarrarse, pero como les decíamos ayer, con cautela y mucha precaución, porque todavía seguimos en fin de semana y se anotan menos casos. Aquí, en Castilla y León, hay que sumar 118 nuevos contagios y llegamos ya a los 17.283.
También la cifra de fallecidos registra hoy una fuerte caída que nos hace retroceder hasta las cifras que les dábamos a mediados de marzo, hace más de un mes ya, Andrea. Sí, hoy contabilizamos 164 fallecidos a nivel nacional, es decir, 112 menos que ayer, y para que lo contextualicen es la cifra más baja desde el pasado 18 de marzo. En Castilla y León se han producido 18 muertes en las últimas 24 horas, lo que nos daría un total en nuestra comunidad de 1.818 fallecidos. Eso en cuanto a fallecimientos, porque las altas en España siguen creciendo, llegan casi a las 119.000 y en Castilla y León son 6.900. Ponemos atención también hoy en las residencias de mayores, donde ya han perdido la vida 2.390 personas, 11 de ellas en las últimas 24 horas. En hospitales han fallecido 761 y en los propios centros lo han hecho 1.629. Más de 1.300 de esos ancianos tenían un positivo confirmado. En las últimas horas se han registrado en la Comunidad de Madrid 19 casos nuevos, pero el número de nuevas hospitalizaciones se dispara hasta los 140. Una incongruencia, desde luego, que pasa en otros sitios como Ceuta, donde hay más curados que casos contabilizados. Fernando Simón ha explicado hoy que hay pacientes ingresados que se contabilizan días después y que eso puede generar algunos errores de cálculo. Todos estos nuevos casos que hemos comentado estos días, que se están recibiendo resultados de laboratorio con un cierto retraso, porque durante el pico hubo una saturación muy importante y algunas muestras no se pudieron hacer en aquel momento, todos estos nuevos casos, muchos de ellos fueron hospitalizados en su momento. Si se notifican ahora como casos diagnosticados, aunque sean antiguos, sí que fueron hospitalizados y pueden figurar en esa tabla como hospitalizados. En los ancianos que tienen el virus se han contemplado otros síntomas menos frecuentes: decaimiento, anorexia o un peor estado cognitivo. Es lo que recoge la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Ellos son los más afectados. Las tasas de letalidad en casos confirmados en mayores de 80 años llegan a un 14,8%. Pero además hay muchos efectos secundarios que el COVID-19 provoca en los más mayores, efectos y actitudes como respuesta al cambio de rutina. De repente no come, tiene alterado el sueño, vagabundea, están muy confusos, inquietos, agitados, pueden mostrarse incluso agresivos. No se acomoda igual en todos los cuerpos. De hecho, los ancianos presentan síntomas menos comunes. Cefaleas, la anosmia y la ageusia, que es la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, la astenia. Ocurre lo mismo con quienes padecen enfermedades graves. Los neurólogos advierten del riesgo de una complicación en concreto. Es la neumonía vírica, que en ocasiones puede ser un cuadro leve, pero en otras ocasiones presenta síntomas graves que requieren un tratamiento en la UBI con ventilación mecánica invasiva. No está demostrado que sea por la incidencia directa del virus, pero el sistema nervioso queda seriamente dañado. Suele ser un cuadro confusional y un retardo en la recuperación del nivel de conciencia cuando el pulmón ya va mejorando y se le retira la ventilación mecánica. Son los efectos colaterales de una enfermedad aún repleta de incógnitas. Desde que comenzó el estado de alarma, las vacunas se han reducido solo a las prioritarias, por ejemplo, para bebés de menos de 15 meses o para embarazadas. Pero en ambos casos se ha notado un descenso. Los sanitarios aconsejan retomar esas dosis y esperan que en las próximas semanas se pueda recuperar el calendario de vacunas en otras edades. La consejera de Sanidad avisó la semana pasada. Está habiendo una caída en el número de vacunaciones en estas semanas en los menores de 15 meses. Y si nos fijamos en los datos, la vacuna hexavalente contra 6 enfermedades ha bajado hasta marzo un 6%. La triple vírica, la primera dosis, ha caído un 13%. Si no vacunamos a los niños, les estamos poniendo en riesgo, en un mayor riesgo que el que supone venir a los centros de salud. Por eso desde Sanidad tranquilizan, recuerdan que hay dos circuitos diferenciados, uno para actividades programadas donde entrarían las vacunas y otro para casos sospechosos de coronavirus. Insisten en lo importante de vacunar a los pequeños.
Ya lo ha alertado la Organización Mundial de la Salud con el rebrote de algunas enfermedades, como el sarampión o la polio, y esto supone que la bajada de coberturas hace que circulen en poblaciones menos vacunadas. Desde el estado de alarma, las vacunaciones quedaron restringidas a las prioritarias, como los bebés de hasta 15 meses y la tosferina en embarazadas. Por cierto, esta última también ha caído un 15% entre marzo y abril de este año. Sí, más o menos. Desde primera hora de la mañana en el barrio de Las Delicias, en Valladolid, hay un fuerte dispositivo policial por culpa de un anciano que se ha atrincherado en el balcón de su casa con 2 escopetas. Marta Salas ha llegado incluso a lanzar tiros al aire. Sí, María, así es. Buenas tardes. Estos han sido los momentos iniciales y también algunos de los de mayor tensión. Han ocurrido en torno a las 10 de la mañana aquí en la calle Embajadores de Valladolid. La policía se desplazó aquí y desde un primer momento, con la ayuda de un familiar de este hombre, han empezado una negociación que finalizó sin éxito. Por lo tanto, se intentó pedir ayuda a los geos, que después de intervenir, este hombre ya nos han contado que ha sido detenido. Por lo que podemos saber, este hombre vivía solo y ha sido finalmente herido. La palentina Mariluz Martínez Seijo es la única socialista de Castilla y León que participa en la Comisión de Reconstrucción, donde se preparará al país para afrontar las consecuencias de la pandemia. La socialista recuerda a la Junta que quien toma las decisiones sobre la desescalada y si debe hacerse por provincias o no es siempre el Gobierno central. La desescalada por zonas o por provincias que plantea el Gobierno de Castilla y León es una opción, pero solo eso. La decisión final la tiene que tomar el Gobierno de España, así lo ha señalado la diputada socialista Mariluz Martínez Seijo. Yo no creo que los individualismos sea la mejor solución a este proceso de desescalada. Esta palentina es la única socialista de Castilla y León presente en la Comisión para la Reconstrucción creada a nivel nacional para afrontar de la mejor manera posible las consecuencias de la pandemia. Las medidas serán globales, pero promete defender lo mejor para territorios como Castilla y León, con una gran extensión, despoblación y deficiencias también en la atención sanitaria. Reflexionar sobre el modelo de atención sanitaria, de la atención primaria, que hemos visto que ha fallado en esta comunidad autónoma. Otro de los objetivos será que el paro y la crisis económica golpeen con la menor virulencia posible. El Gobierno va a destinar en torno al 20% del PIB a todas estas medidas para la reconstrucción, ¿no? Y ese es uno de los objetivos que evidentemente vamos a tener que afrontar en esta comisión. Para el Partido Socialista es fundamental recuperarse, pero manteniendo siempre el estado del bienestar. Es un no parar. El movimiento que vemos desde ayer en las calles es algo inusual también. Lo comprobamos en esta calle mayor de Palencia, donde hemos dejado nuestra cámara, pero la imagen se repite en todos los grandes municipios y sobre todo en las zonas verdes. Segundo día después de 7 semanas de confinamiento en el que se ha podido hacer deporte individual y de nuevo la imagen de decenas de corredores, andarines y ciclistas. Tienes que ir con mucho cuidado porque claro, hay gente que intenta no ir por donde va todo el mundo y se mete para caminos y tal, pero bien. Yo nunca había corrido ni nada, pero bueno, se agradece. Pues yo en casa he estado caminando en el pasillo, me he hecho unos buenos kilómetros y ya estoy entrenado para el Camino de Santiago. Estamos acostumbrados a no ver a la gente y yo lo llevé muy mal, no poder salir porque yo soy una persona muy activa. La mayoría cumple los horarios establecidos por el Gobierno de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche, pero no siempre se mantiene la distancia de seguridad. Sin separación, los padres, nada. A mí personalmente me sienta fatal teniendo en cuenta que dices no quiero dentro de 15 días estar así porque me tiro al río. Y es que con o sin zapatillas en la calle todavía no se puede bajar la guardia en la lucha contra el COVID-19. Y hoy hemos conocido más datos de los que no cumplen con las obligaciones del Gobierno. Casi 7.000 personas han sido detenidas en nuestro país por incumplir el estado de alarma. En total, más de 700.000 euros en sanciones. En Castilla y León, 244 personas han sido arrestadas.
Ya tenemos más libertad para salir a la calle, pero hay gente que prefiere no hacerlo por miedo a contagiarse. Es el llamado síndrome de la cabaña, que provoca en algunas personas ansiedad por salir a espacios abiertos después de tanto tiempo de confinamiento. Han sido 50 días de confinamiento, encerrados, viendo cómo el virus iba atacando. Con el comienzo de la desescalada ya se puede salir, pero no todas las personas lo harán. Algunas sufren el síndrome de la cabaña. Mientras he estado en casa, yo controlaba la situación. El virus estaba afuera, yo adentro seguro. En el momento en el que se plantean que tienen que salir, ¿qué es lo que ocurre? Que empiecen la ansiedad, lo que se llama ansiedad anticipatoria. ¿Qué es lo que me voy a encontrar fuera? ¿Y si me contagio? El virus del miedo, del pánico, del recelo a pisar la calle está más presente en los grupos de población de riesgo. Ancianos, personas que tienen patologías previas independientemente de su edad. O que conviven con familiares que son vulnerables. Ellos, los más pequeños, son también susceptibles de tener miedo. Si hemos estado metiéndoles el miedo en el cuerpo, hablándoles de esta pandemia como si fuera un monstruo que nos espera tras la puerta de casa para atacarnos, es lógico y normal que los críos sientan temor a salir. Porque piensan, es que fuera está el coronavirus, a ver si me va a pasar algo. Los expertos aconsejan normalizar la situación, no forzarles, dejar que se vayan adaptando. Las personas que padecen ansiedad, agorafobia u otros trastornos psicológicos tienen más dificultades para enfrentarse a esta nueva etapa. La percepción de amenaza en estas personas se va a ver multiplicada. Por lo tanto, sus respuestas o reacciones van a ser mucho más intensas. Temores que los profesionales de la psicología pueden ayudarnos a superar. ¡Es mami! ¡Ay, niño! Muchas gracias. Hoy es su día, el Día de la Madre, y aunque muchos no pueden estar con ella ni abrazarla, las muestras de cariño se han multiplicado. Las floristerías se han visto desbordadas y esas ventas les van a ayudar a levantarse. En un local de Burgos que ha multiplicado los pedidos por 3, hoy está Noelia Ordóñez. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Son muchos los que han querido regalar flores en este Día de la Madre. En el caso de Floristería Castilla, en Burgos, sus ventas se han disparado hoy un 200% en comparación al año anterior. Pero aún así no superarán los gastos perdidos en Semana Santa, bodas o comuniones. Van a realizar hoy 1.700 pedidos y sus trabajadores llevan más de 24 horas trabajando sin parar. Las floristerías se han desbordado en el Día de la Madre. Es uno de los principales eventos del año para los floristas, pero en este sus ventas se han visto muy incrementadas. De un 200% tranquilamente. Estos años anteriores, que no se diferencia mucho, pues venimos haciendo unas 500 o 600 entregas. Y este año entregan más de 1.700 pedidos que solo se han podido encargar vía online. Los ramos variados y la orquídea son las flores que más se venden en este día. Y aunque estas ventas les ayudará a levantarse, afirman que no recuperarán todos los gastos perdidos en las celebraciones que se han suspendido. El Día de la Madre es un día. Bodas venimos haciendo unas 70, 80 al año, y Semana Santa pues trabajamos de los 17, 18 pasos creo que hay que salen a procesar en Burgos, pues les trabajamos 8. Gloria es una de esas madres que no celebrará el día con sus hijos, pero hoy se ha acordado mucho más de ellos. En estos momentos así tan delicados que tenemos, pues me emociono mucho. Y a pesar de la distancia y los abrazos que no podrán darse, el color y el olor de las flores nos recuerda que hoy celebramos el Día de la Madre. En esta jornada especial, el Día de la Madre, la ONG Cruz Roja en Bembibre ha querido homenajear a 20 mujeres de más de 70 años en reconocimiento a su labor muchas veces callada y silenciosa en la construcción de la sociedad, pero también en reconocimiento al grupo de edad que más está sufriendo la pandemia por coronavirus. Nos han querido entregar un ramo de rosas, una caja de bombones y un diploma acreditativo. Nosotros siempre. Para todos. Muchas gracias. Han sido las que han sustentado la familia y las que han sustentado la sociedad de este país. Serán las que hacían de todo de manera callada, las que llevaban todos los palos, llevaban todo el trabajo, todo el esfuerzo, y yo creo que nunca jamás se les reconocerá lo suficiente. Repartidos por el mundo hay más de 300 periodistas presos, silenciados por informar. Hoy, desde mayo, celebramos el Día de la Libertad de Prensa, en el que profesionales de nuestro país se han juntado para dar voz a quienes no pueden contar sus historias. Nosotros también nos sumamos. Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Quiero ser la voz
de este bloguero. De los 4 periodistas del semanario Iwacu de Burundi. Del periodista argelino Khaled Drareni. Su voz, la de esta periodista iraní Narges Mohammadi, encarcelada por informar, por hacer su trabajo. Y como ellos, 300 periodistas están entre rejas en todo el mundo. En China, algunos desaparecidos después de mostrar la realidad en Wuhan y compartir imágenes críticas de hospitales. Un informe de Reporteros Sin Fronteras de hace unos meses denunciaba que si en China hubiera habido libertad de prensa es posible que no estaríamos sufriendo ahora mismo una pandemia. Denuncian que el virus está sirviendo de excusa para someter a más controles a los periodistas, también aquí en España. Criticamos en su día esta decisión del gobierno de filtrar las preguntas a través de un secretario de Estado, cuando era más sencillo, como al final se ha visto, que los periodistas preguntaran directamente por videoconferencia. Estamos en el puesto 29 de 180 en cuanto a libertad de prensa. En las antípodas, Cuba, Egipto o Arabia Saudí. No podemos escuchar a Raif porque está en la cárcel. Algunos condenados a cadenas perpetuas. Se añade la pena del coronavirus. Así que en este 3 de mayo... Me uno a Reporteros Sin Fronteras para pedir su libertad. Exigiendo que se les escarcele. Blogueros, colaboradores de medios. Se ve un periodista volando con la paloma. Para ellos es esta viñeta que ha hecho el leonés Fer. Ojalá esto sea algún día realidad. La lluvia intensa y el descenso de la movilidad en las ciudades ha hecho que la naturaleza gane territorio. Incluso entre el pavimento más transitado habitualmente asoman estos días muchos brotes. Lo vemos en la plaza del Corrillo de Salamanca. Dice la leyenda que no pasaba algo así allí desde el siglo XV. Cuenta la leyenda que allá por el siglo XV, en plenas luchas fratricidas, la plaza del Corrillo quedó justo en el límite entre los dos bandos de la ciudad. Como nadie se atrevía a pisar por allí, por lo que pudiera pasar, la hierba que decían los antiguos, empezó a crecer. Resulta que al gran pasillo de la Plaza Mayor le ha vuelto a crecer la hierba, ahora que no pasa casi nadie. A ver quién se lo explica, Dares, ¿qué le pasa de repente a esta plaza de vivir prodigios, de escaleras sin letras de tristeza, que ahora solo transitan las palomas? ¿Qué diría este poeta tan corrillo, tan callejero, al que la policía habría tenido que mandar para casa, lo que no pudieron ni los inviernos más crueles para hacerle perder esta primavera que rebrota entre las baldosas? ¿Qué diría Dares de lo que ha pasado en este medio centenar de días? ¿Qué diría de lo que pasa en la calle? De lo que pasa en los balcones, con su emoción, con sus alegrías? ¿Qué diría de los pequeños deseando salir? Diría seguro, no temáis, seguiré siendo niño hasta vencer. Hasta vencer, Remigio, entre aplausos, entre problemas, entre mascarillas. Ya verás que todo pasa, mientras en esta plaza de la buena vida, tú sigues esperando entre las nubes. Continúan suspendiéndose las fiestas populares en muchos rincones de la comunidad. En Soria, hoy se debería estar celebrando la fiesta del Catapán, pero este domingo los locales de cuadrillas están vacíos y cerrados. Irene Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La fiesta del Catapán es el pistoletazo de salida a las fiestas de San Juan de Soria. En esta jornada, los alcaldes de los barrios de la ciudad, los jurados de las cuadrillas, habrían tomado su bastón de mando para empezar a preparar las fiestas de San Juan de este año. ¿Y cómo se celebra? Pues con el reparto de decenas de kilos de bacalao, de queso y también de vino en locales de las cuadrillas, en locales como estos. Pero hoy la imagen era bien distinta. Así han entrado los jurados de las cuadrillas de Soria a sus locales. Estaban tal cual se dejaron el año pasado. Es la primera vez que entramos después de que nos entregaran las llaves justo el jueves antes de empezar el estado de alarma. Este primer domingo de mayo hemos vuelto a irnos de cuadrillas en un catapán convencional. Esta es la imagen que deberíamos haber visto. Las calles llenas y el vino, el queso y el bacalao corriendo por ellas. Pero la imagen del Catapán 2020 ha sido esta. Era lo que teníamos que hacer.
había que suspender, y por los vecinos, que son los que además tienen que disfrutar la fiesta. Lo lógico es que ahora mismo tuviésemos aquí un poco de desbarajuste entre preparar el queso, preparar el bacalao. Ahora quienes fueron jurados el año pasado tendrán que continuar en su cargo. Esto es como un paréntesis, como si este año no hubiera asistido respecto a las fiestas. Y los que iban a serlo tendrán que esperar al año que viene. Seguiremos manteniendo la candidatura, entonces bueno, entendemos que al año que viene seguiremos y tendremos las fiestas que este año no hemos podido. Y es que este año se hace más necesario que nunca que el coronavirus nos deje salud para cumplir. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. El protocolo del Consejo Superior de Deportes con las pautas para el regreso a la competición no satisface a todas las partes. La Asociación de Futbolistas Españoles ha emitido un duro comunicado para criticar varias medidas. El sindicato de jugadores solicita que especialistas de coronavirus supervisen los entrenamientos y advierte que si no se establece un plan de riesgos laborales, habrá denuncias ante la Inspección de Trabajo. La AFE insta al Gobierno a que sea más explícito sobre qué pasaría si se produjera un positivo tras la vuelta a la competición. China continúa dando pasos hacia la normalidad. Allí los contagios se han reducido drásticamente en los últimos días. Telly Hernández es un gran conocedor de la situación que vive ese país. El entrenador abulense nos cuenta cómo ha sido la experiencia de trabajar con centenares de niños chinos que quieren ser futbolistas. 7 años ha estado en China Telly Hernández con la Fundación Real Madrid. Allí, cerca de Hong Kong, ha convivido con niños que quieren ser futbolistas y también se ha encargado de la formación de los técnicos. Su labor fundamental, hacer que fueran creativos y que tomaran sus propias decisiones. Ellos ahora están volviendo a la normalidad. Están empezando con entrenamientos, pero bueno, pues un poquito más light, ¿no? Porque de todos los niños que teníamos, que ahora habíamos bajado un poco en la cantidad, me parece que estamos sobre los 1.700, 1.800, pues no sé si habían incorporado unos 800 o 900. Telly desde Navidad se encuentra en su ciudad, en Ávila, pero habla con sus compañeros. Muchos no han podido regresar a China. Ahora mismo están hablando de que hasta el 31 de mayo seguramente que no los dejen incorporarse. Por eso Telly tiene muy presente que hay que seguir en casa, igual que lo hicieron sus pupilos. Tomar las medidas que nos están recomendando, pues llevarlas muy a rajatabla y bueno, yo creo que también incluso, aunque esto esté bajando un poco ahora mismo la intensidad de los casos y demás, tenemos que tomarnos con muchísima calma porque la verdad es que es un virus bastante dañino. Espera que pronto pueda volver a sentarse en un banquillo y hablar solo de fútbol. El municipio berciano de Igüeña todavía no tiene noticias de la Federación Internacional sobre la prueba del Mundial de Trial programada para septiembre. La suspensión, dicen, supondría un mazazo para el municipio. De momento no tienen noticias de la Federación Internacional, pero el municipio de Igüeña está en un sinvivir por la crisis del COVID-19 y que esta frustre la posibilidad de que el Mundial de Trial haga parada en la localidad de Pobladura de las Regueras los días 5 y 6 de septiembre. Sería un problema muy grande para nosotros, sobre todo por el trabajo que ya he realizado y porque para estas localidades que forman el municipio de Igüeña es un balón de oxígeno muy grande. Esa semana aporta mucho a este ayuntamiento, a Pobladura. El comité organizador cree que no será hasta julio cuando quede despejado el horizonte. Hay distintas variantes, sobre todo en julio y agosto, que pueden indicar que las distintas federaciones tomen decisiones. Este rincón de la geografía de la comunidad castellana y leonesa, que reúne las mejores instalaciones del país para la práctica de este deporte, ya acogió una prueba del Campeonato del Mundo de Trial en los años 2011 y 2013. Bueno, pues con deportes nos vamos, pero la información vuelve como siempre a partir de las 8:30 de la tarde. Les esperamos.